Bueno, ¿cómo están a todos estos invitados que van a ir viendo esta serie de podcast? Yo soy Pablo. Creo que oficialmente ya estamos con el nombre de la Real Audiencia. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Alberto Tarik. ¿Cómo estás? Querido Pablo, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están oyendo, los están viendo por estas plataformas tan lindas que ahora son la moda, diríamos, ¿no? Por el momento, ¿no? Hasta que vengan los robots. Así es. Bueno, vamos a abrir con algo que me llamó mucha la atención de tu currículum. ¿Cómo es eso de un guión para un documental? Si nos puedes comentar un poco de eso. Por supuesto. Mira, esto nació a través de un sueño que tuvimos con justamente tu mami, la directora de Sin Límite Publicidad, Marlene Lara, Directamente eso. que es una persona a quien estimo yo mucho y también tenemos ese bichito, ¿no? Que nos pica por la historia, por buscar primicias, ¿no? Como decimos vulgarmente en el periodismo, buscar la pepa, ¿no? Entonces, tratar de sacar primicias, ¿no? Y es en ese sentido que nos hemos enfocado, a buscar, investigar la historia del general Esteban Arce, ¿no? Entonces, de esa manera, mi persona y Mauricio Flores, que también es un joven muy talentoso, ¿no? Que trabaja con el tema de los videos, las películas, ¿no? El tema del cine. Nos dedicamos ambos a trabajar en este guión que Marlene nos conminó, ¿no? O nos encargó. Ahorita vamos a entrar de fondo con ese guión donde nos vas a dar algunos detalles porque ustedes tuvieron que ir hasta Tarata, ¿verdad? Todo eso para conocer un poco más del contexto en el que figuras importantes de Bolivia nacieron. Esteban Arce, Sí, René sí, Barrientos, Víctor exactamente. Ustaris, Exactamente. sucesivamente, ¿no? Un Sí, montón de sí, personalidades, sí. curiosamente. Pero ahora quisiera que primero te presentes un poco cómo nace esta tu afición hacia la historia y ya posteriormente vamos a hablar hacia la ilustración, hacia los dibujos, el arte en su máximo esplendor, si podemos decirlo. Bueno, Pablo, mira, el tema de la historia nace de la mano del tema de la literatura, ¿no? Entonces yo desde muy chango, desde muy chico, siempre he tenido esa afición por leer, ¿no? Entonces en mis primeros libros eran las fábulas de Esopo y las fábulas de San Maniego, que leía juntamente con la Biblia. Era un chico medio raro, ¿no? Que disfrutaba de la Biblia, ¿no? Pero también ya me acercaba a las novelas bolivianas, ¿no? Como por ejemplo Néstor Taboada Terán, es una novela que es muy fuerte, que es Manchaypuytu. Entonces yo la leía desde niño ya, ¿no? Entonces, y es ahí cuando ya me empiezo a acercar al tema de la historia, la filosofía, la literatura como tal. Y las ilustraciones desde muy niño, ¿no? Aquí tengo que dar muchas gracias a mi tío, al hermano de mi mamá, que se llamaba Alberto, como yo. Yo soy Al Tadic, Alberto Tadic, mi tío era Alberto Bracamonte. Y él siempre tenía la afición por las historietas, ¿no? Entonces, en la casa nunca faltaban las historietas. Y de esa manera, yo tenía a la mano todas estas maravillas, ¿no? Que a mí me encantaban, ¿no? Desde Batman, Superman, Don Gato y su pandilla, Box Bunny, todo lo que conocemos, ¿no? Del mundo de las historietas. Y ahí es que nace, ¿no? Mi cariño por el dibujo, ¿no? Y poco a poco empiezo ya a dibujar y de ese modo, ¿no? Logro ya, digamos, establecer, digamos, este talento que a mí me llama mucho la atención, que es el dibujo. Perfecto. Am, Hablando de un poco de tus ilustraciones, así con respecto tal vez a la revista Ahora, Manchaypuytu, por ejemplo, hay una historieta que dibujaste sobre Manchaypuytu, un resumen sobre eso, ¿no? También hay uno de La Cruel Martina. Bueno, vamos a ver de estar mostrando las imágenes en la edición, pero hay varias historietas que te has animado así a dibujar, e ilustrar. Quisiera saber de dónde viene esa creatividad del ilustrador a la hora de plasmar sus ideas en el papel.
Bueno, para empezar es sentir un cariño, ¿no? Por la tierra, ¿no? Por la tierra, ¿no? Y eso me refiero a la tierra que te ha visto nacer, ¿no? Entonces, yo quiero mucho a mi Bolivia, quiero a mi país, ¿no? Que es un país que me hace renegar mucho, como muchos bolivianos también renegamos, ¿no? Por todas las injusticias, las payasadas políticas, los desentendimientos, ¿no? Todas esas tonterías a veces que nos separan. Pero más allá de eso, yo amo a mi tierra, ¿no? Y eso hace que yo me sienta emocionado, pues, con cualquier historia que revele un pasado, ¿no? Como justamente es esto de la de Manchaypuytu y que tú mencionas, ¿no? O también la Cruel Martina, ¿no? Son leyendas vernaculares que son parte de nuestra tradición, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo me siento pues muy feliz de poder transmitir todos estos acervos culturales, tradicionales, en una forma tan amigable y tan simpática como es la historieta. Eso está bien interesante. ¿Cuáles fueron primeramente algunos ilustradores, escritores que te motivaron a ingresar en este ámbito artístico? Mira, lo que tú dices es algo muy lindo e interesante, ¿no? Las referencias que yo digo, ¿no? Entonces, en nuestro país tenemos gran cantidad de genios, ¿no? Del dibujo. Y en ese sentido, digamos, yo tengo que mencionar a Arturo Borda, que es uno de mis referentes. Es un gran acuarelista, pintor, el loco que le decían, que era un paseño, ¿no? El Toki Borda. El Arturo Borda es uno de ellos que a mí siempre me ha impresionado. Eh, tuvo una muerte trágica, ¿no? Este señor era una persona muy, ¿cómo se dice? Un poeta maldito, como diríamos, ¿no? Es una persona muy bohemia, que también tenía una vida muy intensa, ¿no? Entonces, esta es una persona que me ha sido una referencia para mí en el tema del dibujo. Otro artista también de la ilustración, de la figuración, de la pintura es, se me fue Cecilio Guzmán de Rojas. Cecilio Guzmán de Rojas, que lo teníamos en los billetes de 10 pesos, ¿no? Sí. Que era un genio, un tipo que estudió en España y que también pudo demostrar su arte en España, ¿no? Y que luego llega aquí a nuestra tierra y se suicida, ¿no? Entonces, Cecilio Guzmán de Rojas, entonces él es también otro referente para mí. Otro artista también del dibujo que no lo puedo dejar de mencionar es Gil Coimbra, que hizo muchos dibujos de la Guerra del Chaco y con trazos realmente preciosos, ¿no? Que siempre ha sido para mí también un, un, una persona a seguir, un ejemplo, ¿no? De dibujante, de ilustrador. Eso de los artistas del Chaco que me trae, que me viene a la mente, ¿no? Hay bastantes artistas en el tiempo del Chaco. ¿Tú crees que tal vez en momentos difíciles es cuando el arte sale en su máximo esplendor? Mira, lo que tú dices ahorita es algo muy interesante y justamente dice, ¿no? Que para crear hay que sufrir, ¿no? Entonces, Hay que muchas sentir. hay que sentir exactamente, Pablo, pero más allá del sentimiento, ¿no? Sino es ese también que se llama el patos, que es un término griego, el patos, ¿no? Viene de una enseñanza aristotélica, que es el logos, el ethos y el patos, ¿no? El logos es cómo planteas algo, el ethos es cómo lo haces entender y cómo lo planteas a través de tu ejemplo, y el patos, que es, digamos, el sentimiento de emoción, ¿no? Que sientes. Entonces, evidentemente, ¿no? Creo que las mejores canciones han nacido de noches, copas, tristezas, de amores rotos. Asimismo, los libros, ¿no? La literatura, las pinturas. Es más, muchos de los pintores tenían vidas muy, no solamente aquí, ¿no? Como Arturo Borda, ¿no? Arturo Borda es una referencia, ¿no? Pero el hombre, por ejemplo, era alcohólico, ¿no? O sea, yo no quiero manchar aquí, por ejemplo, el nombre de este gran artista mostrando sus miserias y sus intimidades, ¿no? Pero este hombre era, pues, un señor, ¿no? Era un tipo muy educado, pero tenía el problema del alcohol, ¿no? Entonces, si él termina sus días justamente en una borrachera. ¿Tú sabías eso, Pablo? De Arturo Borda, Sí, paseño. ajá. Sí. Justo como muchos bolivianos. ¿Lo ve? Sí, pero este era un artista, ¿no? Este era un tipo Exacto. genial y no era cualquier persona, ¿no?
pero sí tenía, digamos, ese problema, ¿no? Y como tú mencionas, a veces es necesario, digamos, que en el sufrimiento nazca una flor, ¿no? Entonces sí, y el arte permite eso, Pablo, ¿no? Y como tú mismo mencionabas, ¿no? La guerra del Chaco ha sido un momento muy drástico para nuestra nación y ha visto nacer a muchos cantantes, músicos, pintores, dibujantes, y de alguna manera sí, la compasión del sentimiento, el dolor, hace que el arte siempre sea más fructífero. Y algo que mencionabas antes, que es un título que se le da a muchos artistas bolivianos, yo creo penosamente, pero hay que hablarlo como tiene que ser, ¿no? De estos artistas malditos, ¿no? No es un insulto, sino es una forma de describir un poco de cómo era su vida. Tenemos a distintos, ¿no? Desde Jaime Sáenz, que es un referente en esta cultura más paseña. Tenemos acá en Cochabamba otros autores que se dedicaron a eso. Ahora yo te digo, ¿cómo, cómo tú rescatas cosas buenas de uno o rescatas toda su persona o tú vas discriminando distintas cosas? Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, como para adaptarlo en tus propias obras, por ejemplo. Porque yo considero que el ser humano no es perfecto, pero de esa imperfección sale a veces arte, ¿no? Sale bellezas. Justamente un amigo me decía algo muy parecido a lo que tú me mencionas. Y me decía, ¿cómo puede, digamos, un tipo maldito, como tú dices, ¿no? Y esto no es un insulto, sino es una catalogación de una forma de vida, ¿no? Es prácticamente la bohemia, la soledad, el alcoholismo, las sustancias incluso, ¿no? Entonces, algo muy complicado, ¿no? Pero justamente me decía este amigo, ¿cómo podemos rescatar algo bueno de todos estos tipos que eran unos atormentados, estaban mal de la cabeza, pero han hecho las obras más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para eso, no? Entonces, yo le dije a mi amigo, que es un gran artista igual, ¿no? Un gran artista paseño, cantante, ahorita no lo voy a mencionar, pero es un amigo paseño, músico de renombre, y él me dice, ¿cómo hacemos para discriminar, ¿no? Justamente esta parte maligna del artista. Y yo le decía, pero es justamente pues la labor del arte esa, la catarsis. La catarsis es un ejercicio espiritual a través del cual tú sublimas todo lo maligno. ¿No? O sea, tú puedes, digamos, o sea, es complicado lo que te voy a decir, Pablo, ¿no? Pero a veces tú quisieras matar en la calle, o quisieras, no sé, gritar, o quisieras desnudarte, o quisieras hacer cosas que no están dentro de las normas o la ley, ¿no? Entonces, el arte te da permiso para eso. ¿No? En un poema, en un dibujo, en una película, tú puedes hacer películas de terror, de crimen, ¿no? Puedes hacer novelas de terror también, ¿no? O cantar historias muy truculentas, ¿no? De temas muy oscuros, ¿no? Eso es la libertad del arte, ¿no? Entonces, yo creo que ya, digamos, de por sí el arte limpia cualquier mal espíritu, ¿no? Y todo mal espíritu es limpiado automáticamente por el arte, porque el arte, Pablo, el arte es divino. Muy interesante eso que comentas. Tú cuando terminas, por ejemplo, alguna de tus ilustraciones, ¿qué es lo primero que sientes después de terminarlo y apreciarlo? Uy, mira, sabes, es muy íntimo esto lo que te voy a decir, pero me siento como borracho o como drogado. Y tú me preguntarás, ¿estás drogado? Bueno, estamos en horario de protección, creo, ¿no? Bueno, entonces, para que todos entiendan un poco, tal vez, como si tuvieras todas unas copas. Me siento como borracho, te juro. Es como una embriaguez. Se me siento, y cuando termino y contemplo con gusto lo que he hecho, me siento como una sensación de éxtasis en todo caso. ¿Mm? Eso está bien interesante, la verdad. Y ahora que hemos hablado un poco de tus referentes, un poco de tus posturas con respecto al arte, ¿tú consideras que en cada momento en que nosotros estamos vivos, en todo nuestro entorno puede haber arte sin siquiera poder presenciarlo? Puede ser algo inherente de la propia existencia humana o es algo que el propio humano tiene que crear. ¡Wow!
qué pregunta que me haces. Esto se ha convertido en una cuestión ya filosófica. Aprovechamos. Bien, mira, mira, bien. Me encantan tus preguntas, Pablo, y se nota que la dirección de tu programa es un programa bastante inteligente, ¿no? Gracias. Justamente este tema que tú dices, ¿qué es arte y qué no es arte, ¿no? Entonces, era un tema que también perturbaba mucho a la mente de un gran personaje tristemente célebre, Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, él fue un fracasado pintor en Viena. En su caso le vamos a decir como el pintor austriaco, ¿ya? Porque como Exactamente. estamos en TikTok nos pueden cerrar. Oh, seguro ese nombre ya está maldito, ¿no? Otro autor maldito. Bueno, pero sí, o sea, este señor, eh, justamente en la época de esta coyuntura política en Alemania, de la primera o la segunda, bueno, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ya sabes a qué nos referimos, ¿no? Ujú. Entonces, se perseguía justamente a los artistas surrealistas, a los dadaístas, a los cubistas, porque muchos decían, esto es arte. O sea, yo voy a pintar unas rayas, unas macanas, o voy a hacer una exposición escultórica y voy a, no sé, romper cosas y pegarlas y voy a decir que eso es arte. Entonces, existía una suerte de separación entre lo que digamos sería la vieja escuela del arte y la naciente corriente del surrealismo, ¿no? Y las tendencias modernas, ¿no? Que explicaban que el arte, justamente a partir de pensadores como los de la escuela de Frankfurt, que fue una escuela muy, muy sesuda, diríamos, de gente que pensaba y elaboraba muchas teorías, ¿no? A base de una crítica al marxismo, ¿no? Entonces ahí tenemos a Herbert Marcuse, Martin Heidegger, eh, Theodor Adorno, Marx Horkheimer. Entonces, todos estos ñatos, estos señores, empiezan a elaborar, digamos, una teoría, ¿no? Y justamente Theodor Adorno, Theodor Adorno, en un libro muy interesante que se llama La jerga de los auténticos o el estudio de la dialéctica negativa. Entonces, ahí menciona él que después de la Segunda Guerra Mundial, el arte es basura. Wow. Entonces, en parte no se equivoca, creo, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa, Pablo? O sea, el arte está ahí, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser la elaboración humana para, o sea, un artífice, ¿no? Un atardecer, ver un atardecer. Y ahí entran los fotógrafos, por ejemplo. Los fotógrafos que hacen también arte con su técnica, ¿no? Con la luz, como ellos dicen, ¿no? Dibujando con la luz, dicen, ¿no? Entonces, puedes captar preciosas impresiones de la naturaleza. ¿Y quién las hace eso? O sea, no nos ponemos religiosos, pero diríamos Dios, ¿no? Entonces, o alguna cosa, el demiurgo, ¿no? El creador, ¿no? Entonces, definitivamente no. Pero también, o sea, definitivamente no. O sea, el arte no es eminentemente humano. Y tal vez muchos me dirían que no, me estoy equivocando. Gente que también tiene su postura me diría, no, el arte es del pincel, del fotógrafo, del dibujante, del cantante, ¿no? Pero el arte está en la naturaleza igual. Ver a los colores de las aves, ver los diferentes cromatismos del cielo. Parece que hubiera un pintor ahí que está brochando y el cielo, ¿no? Entonces, la aurora boreal, Pablo, ¿cómo se va a ver la aurora boreal? Debe ser precioso. Eso se da en los países escandinavos. Sin ir muy lejos, el Illimani. El Illimani, el Salar de Uyuni. O sea, ¿y quién ha hecho eso? ¿Qué humano ha hecho eso, no? O sea, tú le puedes tomar la foto, pero tú estás replicando. Yo lo puedo dibujar, pero te lo estoy replicando. Le puedo hacer una canción al Illimani, pero lo estoy replicando. Entonces, es complicado ese tema, ¿no? O Mm, sea, ahí está el arte. Pero también muchos abusan de la libertad del arte, ¿no? Y no quiero ser, digamos, aquí, tener sesgos, pero mayormente en los países europeos, ¿no? ah, Donde está la denominada decadencia occidental, ¿no? Entonces, ya también cualquier macana le ponen de arte, ¿no? Entonces, es que hay una nueva categoría que es el amparte. ¿Has escuchado del amparte? Que por ejemplo hay museos en los que hay una banana ahí pelada y lo ponen como con un fondo blanco, como si fuera una de esas exposiciones como las de otros cuadros y todo eso, y la gente se queda viendo.
y es como que después aplauden. Mm. Hay personas que hacen cualquier cosa como echarse, pararse y aplauden. Lo toman eso como arte. Y es por eso que lo han catalogado como amparte. Puede ser una evolución del arte mismo o una involución, pero lo siguen catalogando como una parte o una categoría del propio arte. Y ahí es donde también va mi otra pregunta. Porque si nosotros hablamos del arte contemporáneo, tal vez se ha muerto, ¿no? Desde nuestra perspectiva, después de haber visto pinturas espléndidas de Picasso, cosas irrepetibles, pero en esos tiempos contemporáneos de esas épocas también estaban mal vistos muchos de esos artistas, ¿no? Justo porque rompían esa norma. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas normas se pueden romper en la historia del mundo global como para llegar hasta el límite del arte en este caso? Mira, justamente, pues hay una, ahorita no recuerdo cómo es el nombre de este artista, y ahí justamente sobre las normas o la eticidad en el arte, ¿no? Lo ético. Hay un ñato, si no me equivoco, es inglés, que realiza esculturas con cuerpos humanos, o sea, con huesos, y tú le donas, ¿no? Con una firma, Sí, 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 yo sí. quiero donar mi cuerpo, y él te hace, digamos, una escultura así con músculos, ¿no? O sea, pero no, no es bonito, ¿no? Es un Es- poco, no, bueno, nadie define lo bonito, ¿no, Pablo? Pero en todo caso es impresionante. Porque es, digamos, como una anatomía expuesta al vivo, ¿no? Así, con tus músculos, tus ojos. Pero tú donas. Y ahí está la eticidad, ¿no? ¿Hasta dónde, no? Entonces, yo creo que el arte te da la libertad, ¿no? Y bienvenido siempre y cuando no se lastime a nadie, ¿no? Entonces, Ahora, de donde venía mi anterior pregunta, es donde surge esta otra, o a donde quería llevarlo. Para que haya arte, tiene que haber alguien que lo contemple, como que diga eso es arte, porque imagínate, no hay ser humano en la tierra y solo viven animales salvajes. No van a estar contemplando paisajes, ¿verdad? No muchos de ellos tienen esa capacidad de contemplación de la belleza. Entonces, si nosotros creamos este término arte, tiene que ser bajo nuestros términos y nuestra perspectiva, nuestra capacidad de apreciar algo bello. otra pregunta muy interesante, Pablo. ¿Y sabes qué? Te voy a revelar que no solamente los humanos pintan cuadros. ¿Sabías que los monos también pintan cuadros? Sí, hay un elefante que Eso, exactamente. Entonces, han sido entrenados. claro, o sea, ¿me entiendes? Y ahí te demuestra, ¿no? Que también hay alguna forma de percepción de los animales también, ¿no? Entonces, claro, no vamos a hablar, digamos, ya sería muy loco, ¿no? Pero no creo muy lejano, digamos, la idea de que en museos o galerías de Europa se expongan cuadros pintados por monos. Es más, yo creo que ya han debido hacer los europeos, los suizos, los alemanes. Entonces, hay eso, ¿no? Hay monitos, al menos que pintan el sol, pintan montañas. Y, o sea, no les van a enseñar a ellos cómo pintar montañas, les enseñan a cómo utilizar los pinceles. Así, agarrar, mojar el pincel en la pintura, Un trabajo pero mental. todo eso sale de la cabeza del bicho, ¿no? Del mono. Entonces, y mira, estamos llegando a una época tan complicada de nuestra cultura, de nuestra evolución humana, que no es nada raro que los animales también estén involucrados en el tema del arte. Eso sería, la verdad, yo desearía que pase eso, ver una nueva perspectiva que ya no sea lo usual, ¿no? Lejos del ser humano, ver una perspectiva de cómo ven los animales el mundo. Si es negro o blanco, como muchos creemos, o hay algo más. Y ahora, moviendo un poco este tema, hablemos un poco de la música. ¿Tú cuando dibujas, cuando pintas, escuchas música? Oh, por supuesto, Pablo, yo siempre escucho música. Me encanta la música y todos los géneros de música a mí me gustan, pero especialmente me gusta el rock. El rock en español y también el folclore latinoamericano, ¿no? Y especialmente el boliviano. Mm. Hay buenas canciones, la verdad, que te Sí. motivan, ¿no? Te genera esa, ¿cómo se dice? Te da muchas luces tal vez para ejercer el arte, ¿no? Claro, por supuesto. Es más, o sea, yo también utilizo a veces, digamos, alguna canción que sea acorde a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy dibujando algún tema nacional,
me pongo pues música nacional, ¿no? Entonces, si estoy tocando un tema ya, digamos, más mundial, me pongo de repente una sinfonía de Mozart o de Bach, ¿no? Pero no es la regla, o sea, yo escucho música y la pongo. Ah, eso está interesante. Ya después nos hablas de tu playlist de música, porque yo creo que no es bueno encerrarse siempre en un género, ¿no? Tú puedes llegar a disfrutar otros. Escucha, me dicen cómo te va a gustar la cumbia y al mismo tiempo el metal. A mí me gusta, ¿no? Yo soy capaz de disfrutar de ambos. Y tal vez en eso está plasmado el propio arte. Incluso para hacer cumbia, uno necesita motivación, inspiración. Lo mismo pasaría con el metal. O sea, yo creo que sesgarnos solo a una visión artística es como dejar de lado muchas otras cosas que pueden ser también bellas en su propio sentido, porque también nosotros queremos darle un sentido a las cosas, ¿no? A veces no es necesario hacerlo, sino es dejar que esas cosas nos iluminen con su propio sentido, no el nuestro, sino el de esos, ¿no? Y ahí está donde viene otra pregunta. A ver, en tu caso, cuando hablamos ya sea de música, cuando hablamos de estos compositores, ¿tú qué crees? De dónde nace esa idea de componer? ¿Tú en algún momento has querido componer alguna canción? Yo tocaba la batería y también la guitarra y me encantaba la música. Es más, tenía mis bandas también cuando era más joven, ¿no? Entonces, sí, sí, pero creo que el tema de la música más es un tema de apreciación para mí. Lo que yo ejerzo es la escritura y el dibujo, pero no por eso también me cierro. Es más, quisiera estudiar música, porque yo alucino con el tema de leer partituras, Pablo. Mm. Y ya debe ser lo máximo. O sea, yo veo las partituras y para mí es chino, ¿no? Entonces, sueño con poder escribir en partituras y me encanta. Y si yo agarro un piano, lo toco de una buena manera. Así, no, tengo buen oído para la música. Eso es impresionante porque es lo que te hace sentir la música. Que tal vez nos puedes hablar un poco de algunas sinfónicas que te gustan, algunos autores clásicos. Clásicos. Me encanta Rimsky-Korsakov, ¿no? Que tiene un clásico, ¿no? Un clásico que es El vuelo del moscardón. Mm. Es muy bueno eso, ¿no? Brahms, me encanta Brahms. Bach, Johann Sebastian Bach, su sinfonía sacra, eh, la historia de Jesús, los temas que hace, ¿no? De la crucifixión, son bellísimos de Brahms. Charles, digo, Ricardo Wagner también me gusta. Ricardo Wagner, Tristán y Solda, ¿no? Sus sinfonías. Um, pero después me encanta Charlie García, me encanta Soda Stereo, me encanta mucho Lito Nevia. Yo soy fanático de Lito Nevia, me encanta Los Gatos, la banda de Los Gatos. ¿Has escuchado Sumo? Sumo, por supuesto, me A mí me fascina. gusta más que Soda Stereo. Sí, Sí. qué bien. A Luca ver, Prodan es una maravilla. ucha, no, es impresionante. Y ¿tú quién crees que es mejor? Cambiemos un poco de tema. ¿Charlie García o Andrés Calamaro? Es Porque se han peleado. re difícil la pregunta. No sabía que se han peleado. Sí, sí. ¿Cuándo? Es que creo que en algún momento se han enemistado y Andrés Calamaro le dedicó una canción, así a lo, ¿cómo se dice? John Lennon, Ya. de esa forma, ¿no? Se dedicaban canciones, hasta donde me acuerdo. Pero, ucha, hablando de John Lennon, Oh, buena forma de recordar también un poco a estos artistas ingleses. claro. Es que el arte, como tú dices, es universal, no solo viene de un lado, ¿no? Es universal, definitivamente. Entre Charlie García y Andrés Calamaro, para responder tu pregunta, obviamente que Charlie García, ¿no? Pero Calamaro es un abuelote, ¿no? De los abuelos de la nada, ¿no? Entonces, son unos genios. Todos estos gauchos, realmente yo los aprecio mucho, los quiero mucho. Y es más, desde tu programa les mando un saludo cordial a todos los artistas argentinos que son unos capos, ¿no? Los aprecio mucho, ¿no? Pero también tenemos aquí calibre de artistas. Uf, mira, los cochabambinos me sorprenden porque en varios lugares de Bolivia a los que pude ir siempre hay un cochabambino artista.
O sea, no sé qué está en la sangre del cochabamino, ¿tú crees? Sí, Arte. sí, definitivamente, ¿no? Además, algunos incluso han llegado a decir que la gente más, digamos, más literata, ¿no? Que lee más libros, se encuentra en Cochabamba, ni siquiera en La Paz, contrario a lo que se cree, ¿no? La Paz es una ciudad muy culta, ¿no? De muchos conciertos, mucho teatro, muchas presentaciones, galerías, exposiciones. Pero el cochabamino es un tipo que lee bastante, te cuento, ¿no? No solo come y chupa, Wow. también lee bastante, ¿no? Al margen de de los gustitos que nos damos como cochabambinos, a mí me encanta comer, me encanta, bueno, no soy glotón, ¿no? Pero me encanta comerme algo riquito, tomarme mi chichita, como buen cochabamino, mi cervecita, pero igual, la literatura es parte de un paladar del alma, Pablo, Mm. un paladar del alma. No es necesariamente un placer hedonista, ¿no? Es más bien uno enriquecedor. Y de ahí es donde nace también esa ambición por la literatura, porque ahora estoy viendo que para bien o para mal está volviendo el tema de la lectura en Bolivia. Y eso que se ha ido perdiendo con el tiempo, porque antes tú podías ver que había mucha gente que le gustaba leer, que leía para una cosa, que para otra, pero después, ¿cómo funciona ahora? Es ChatGPT. ChatGPT, exactamente. Es DeepSeek, estas tecnologías emergentes, pero viendo que para bien o para mal está volviendo esta literatura, pero no necesariamente nacional, pero sí puede ser asiática con los mangas, puede ser con los cómics, como mencionabas, yo que sé, Batman. ¿Es una forma de literatura, tú consideras? ¿Es algo enriquecedor o es como una novela más de entretenimiento? ¿Tú qué crees? Ambas, o sea, es un género literario, ¿no? Pero también es parte del entretenimiento, ¿no? Porque las historietas son pues un género muy rico, ¿no? Muy versátil, muy entretenido, ¿no? O sea, que no solamente te la comes leyendo, ¿no? Sino que te la comes viéndola, ¿no? Cada escena, cada cuadro, cada viñeta, que en realidad es como una escena, ¿no? En sí. Entonces, no, definitivamente, pues el cómic es un género literario, o sea, no solamente es una forma de arte, ¿no? Sino es un género literario y muy válido. Así es. Bueno, nosotros acá en este podcast van a disculpar si estoy un poco con mi garganta. No se olviden, Sanatusi. Nada. En algún momento nos van a patrocinar, cosa que ya les voy a decir, marcas. Estamos Vodka, hablando de eso. vodka. Pero volviendo al tema. em, Mira, me surgen varias preguntas al menos para hacerte, pero no sé por cuál empezar, porque siento que igual todas son trascendentales. A ver, ¿tú crees en este contexto de latinoamericano, la literatura, el propio arte mismo, ya sea como la música, que has escuchado el trap argentino, las corridas mexicanas, em, esa música que tal vez no es tanto del disfrute de otras personas como nosotros, ¿tú crees que el arte ha ido decayendo en estos tiempos contemporáneos? Ay, si me vas a... Mi parte fea voy a sacar. Sí, definitivamente. O sea, gustos hay gustos, como se dice, ¿no? Los gustos, nada está escrito en la guerra y en los gustos, dice, ¿no? Pero Pero hay gustos de calidad. sí, no, definitivamente Pablo, no sé, la estética, ¿no? O sea, algo que, no, pues, o sea, por ejemplo, la música que ahora se pone en MTV es horrible. Y Es, MTV va a cerrar, oh, qué bien. ¿no ve? Era tan lindo en MTV cuando ponían Michael Jackson, ponían rock, Wow, sí. ponían videos que realmente eran, pues, videos, ¿no? Eran historias en cada video. No sé si recuerdas el video de Madonna con el santito, Ah, con el negro. totalmente. Belleza. Yo recuerdo más el de Nirvana, Nirvana, reloj, pero por supuesto. qué bueno era en su Esos tiempo. eran historias en cada video, ¿no? Y Sí. ahora son puro ballets de ñatas ahí que muestran sus caderas y se sacuden mientras un tipo con tono boricua canta cosas que no se entienden, ¿no? Entonces, o sea, Wow. no sé, hermano, no quiero criticar tampoco, ¿no? Entonces, cada uno tiene su gusto, pero a mí me parece muy feo, digamos, ese tipo de música, el trap, ¿no? Entonces, que cantan las ñatas, ¿no? Y no solamente feo,
sino que huérfano de sentido, ¿no? Entonces, Ha perdido todo el no tiene sentido. sentido esa música, no sé qué es la. O sea, no sé, Onomatopeyas. no, sí. Onomatopeya. Ni siquiera No hay letra. son gruñidos, hermano. Creo que estamos volviendo, involucionando los animales, ¿no? Oye, qué loco. Hay un cantante, y no voy a decir su nombre, ¿no? Pero que canta como gorila, ¿no? Pues un gorila emitiendo gruñidos, ¿no? Entonces, Wow. pues, escuchar, por ejemplo, a un Spinetta, ¿no? A un Cerati, a un Joaquín Sabina, incluso, que no es el mejor de los cantantes, pero las interpretaciones que nos ofrece, ¿no? Pucha, Tan ricas, ¿no? yo siempre que puedo menciono a Silvio A Rodríguez. Silvio Para Rodríguez, mí ¿no? él es el máster de los Pero másteres. claro, y digamos, en nuestro medio, digamos, como Mm. Sabia Andina, Amaru, el Papirri, el Manuel Monroy Chazarreta, pucha, Guara, qué bellos temas, qué canciones más profundas, ¿no? Entonces, eso es pues, arte, hermano, ¿no? Yo digo, no es pues meterle, digamos, directamente un ballet y de chicas macanudas, ¿no? Y un cuate que tiene pinta de asaltante, ¿no? No, y me hiciste recuerdo algo. Acá en las discotecas, acá en Cochabamba, así las más jailonas y todo eso que he tenido el privilegio de acceder, no sé si se dice de esa forma, pero es muy repetitivo la fórmula, reggaetón, trap, ¿no? Pero ni siquiera reggaetón del que me gusta, ¿no? O sea, uno más, con más sentido, si podemos decirlo, sino uno más hecho a la macana. Cuando tuve la oportunidad de ir a Panamá, que no olvidemos que es una cultura bastante marcada la caribeña, la parte de esa región del norte de Latinoamérica o de bueno, en sí de la parte Centroamérica, de Sudamérica, sí. la parte norte, como Venezuela, Colombia, Panamá, República Dominicana, Cuba, ya vámonos hasta las Antillas. Em, Hay una cultura que para mí me encanta mucho, que es el tema de la salsa, el merengue. A mí que me encanta Oscar de León, me encantan muchos de esos artistas. Y he podido acceder a una discoteca en Panamá donde solo ponían salsa. Qué impresionante. Ahí sí me daba ganas de bailar, por más de que no sé salsa. ¿Tú crees que tal vez acá en Bolivia deberían de haber discotecas que toquen diablada, digamos? Sería muy loco. Pero hay, pues hay, Pablo, hay una cualquier cantidad, y más que todas las que están repartidas ahí en las carreteras, ¿no? Del Blanco Galindo, de Oh, Sacaba, ¿no? Entonces, solamente que el temita es de que nuestra gente a veces se sobrepasa con la alegría, diríamos, ¿no? Y termina en el suelo o haciendo macanas, ¿no? Eso es, digamos, ya el tema de reflexión, ¿no, Pablo? Acá en tu programa, si me permites, claro. es que eh, hay ese, digamos, como tú dices, discotecas temáticas, ¿no? Que ponen puro, digamos, folclore o pura música ochentera, incluso en la Blanco Galindo, ¿no? Pero son lugares generalmente peligrosos, que si tú vas ahí te vas a buscar un pleito, ¿no? Entonces, no es por hacerles mala propaganda, ¿no? No estoy diciendo ningún nombre, pero nos falta un poquito eso, la mesura para compartir, ¿no? O sea, es tan rico tomarse unas cervezas, unos tragos, ¿no? Pero siempre debemos ser, yo creo que bebedores responsables. Y esto también me refiero en el tema de la prevención al conducir también. Entonces, tantos accidentes de tránsito que se dan, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Saber tener una cultura. Y justo volviendo al tema del arte, hay una cultura, una identidad que hemos heredado, no necesariamente en el contexto boliviano de la guerra del Pacífico o del Acre, sino de la guerra del Chaco, ¿no? Tú has podido ver algunas cuecas, algunos huaynos, algunos incluso tequiraris que hacen gala o hacen nombre a lo que fue la guerra del Chaco, ¿no? Porque también quiero meter un poco de historia ahora mismo, y ya no hablar solamente del arte, sino también de la historia, que siguen formando parte intrínseca uno del otro, ¿no? Sigue siendo inherente. Ahora, la cosa es, estas cuecas como Infierno Verde, que personalmente es mi favorita, Boquerón, Brigada Fantasma y así sucesivamente, son como un legado que nos han dejado, pero un legado más cultural, pero de un contexto específico del Chaco
¿O tú crees que es lejos de ese conflicto se podría haber dado también estas canciones, pero no con la misma letra, obviamente, sino el arte habría seguido como tal? No es necesario, pues, siempre el contexto, ¿no? Porque, digamos, tú no puedes hacer una canción igual si tu ñata te dice que sí o tu ñata te dice que no y te rompe el corazón, ¿no? Entonces, la guerra es más o menos así también, ¿no? Y va por ahí, ¿no? Porque la patria es como el amor y no solo es la mujer, sino es la madre más, ¿no? Entonces, y al verse, digamos, una situación como esta, que era la guerra del Chaco, definitivamente, pues, se ha marcado un, un, un estilo, ¿no? También tenemos el, ¿cómo se llama esto? El bolero de caballería, Mm. ¿no? Entonces, no, pues sin todo esto no hubiera sido posible ninguna de esas canciones, ninguno de esos temas que mencionas. Ha sido necesario todo este acontecimiento feo, ¿no? Que fue la guerra, entonces. Pero de ahí, como te digo y te vuelvo a repetir, el arte, ¿no? Que sublima y saca del fango flores. Muy, muy interesante, la verdad, porque son cosas más del tema social, no es un podcast hablando de física, 2 más 2 igual a 4, que los líquidos corrosivos, no, es uno más, un podcast más humano, ¿no? Más que crítico, es un podcast lleno de sentimiento, ¿no? Donde cada uno tiene una percepción de cómo se vive el arte incluso. Porque hoy en día acá en Bolivia, cómo vivimos el arte. Yo he tenido la oportunidad de ver que en La Paz, en algunos lugares, en los colegios, ahí en las placitas se ponen a bailar, yo qué sé, diablada. Acá en Cochabamba, igual en mi colegio, hemos bailado tobas, no necesariamente solo de Occidente, ¿no? Sino también cosas del Oriente. Ahora, esta cultura de danzas, de música que tenemos, es necesariamente boliviana o es de una región en específico? ¿Tú qué crees? O sea, que solo en Oruro, yo que sé, tienen derecho a bailar morenada o tantos, y en el Oriente solo tobas y ya. O más bien es algo que nosotros tenemos que apreciar como boliviano. Esa es la disyuntiva de siempre, ¿no? Y que más que todo, más que, digamos, estar conflictuados internamente por nuestras danzas, que las compartimos sin ningún problema, al menos por mi parte y desde mi punto de vista, yo no he podido, digamos, percibir que exista, digamos, alguna barrera entre eso, ¿no? Digamos que un cochabambino no pueda bailar, digamos, morenada, o que un paseño no pueda bailar una cueca cochabambina, ¿no? No, yo siempre he visto que compartimos muy bien este tema cultural, ¿no? Más bien en eso, por lo menos nos llevamos bien, ¿no? Pero donde sí he visto que hay las espinas que sacan así los bolivianos es contra los chilenos y los peruanos, ¿no? Que muchas veces quieren, digamos, no apropiarse, ¿no? Sino que también son pues parte de la franja andina, ¿no? Y también compartimos con ellos, ¿no? Y yo creo que nos faltaría más que, digamos, compartir tranquilamente entre nosotros, que como te digo, yo no veo ningún problema, ¿no? Aquí la gente comparte muy bien el folclore, pero sí somos espinosos con los peruanos o con los chilenos. Y que bailan diablada, bailan todas las cosas que bailamos, ¿no? Cueca, ¿no? Y no nos están robando, ¿no? Porque ellos también son parte de esta franja andina, ¿no? Amazónica. Entonces, tienen todo el derecho a bailar todas las cuecas que ellos quieran, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poquito más abiertos los bolivianos en ese sentido y dejar, digamos, de, de pelear por ese tema, ¿no? Con los peruanos y los argentinos, ¿no? Obviamente que existen ya ciertos estatutos, ¿no? De la UNESCO, que ya delimitan ciertas expresiones, ¿no? Y sus márgenes territoriales, culturales, ¿no? Pero dejarlo ahí, ¿no? No tenemos que ser tan belicosos en el sentido del arte, ¿no? El arte no es para pelear, ¿no? El arte es para alegrarnos. Totalmente. Y hablando de eso, a ver, antes de que ya toquemos otra vez el tema del guión, mm, tú trabajando con la revista ahora, ¿has tenido la oportunidad tal vez de desarrollar ese ámbito ya como escritor? Porque hemos hablado de 3 ámbitos, ¿no? El Alberto como artista dibujante, después el Alberto que le encanta escuchar esta música de todo tipo,
También hemos hablado incluso del filósofo, ¿no? Que todavía hay cuestiones de la vida que uno va percibiendo y tal vez va cambiando de posturas, ¿no? Ahora vamos a hablar del Alberto escritor y precisamente hablando de la escritura histórica. Quisiera que me digas tal vez cuál ha sido tu desarrollo en este ámbito de escritor. Sí, o sea, primero fue el encuentro con la revista, ¿no? Con la revista Ahora, eh, que ellos ponen los ojos en mí, ¿no? Específicamente tu mami. Entonces, a quien yo agradezco mucho, ¿no? Por esta atención que me hizo en el tema de las historietas. Yo comienzo como dibujante de historietas en la revista Ahora, ¿no? Entonces, esa era mi labor. Pero el entorno que teníamos justo ahí cuando comenzamos a trabajar en la revista Ahora con Mauricio Flores, con Nathaniel Aguirre, que éramos todo un equipo, ¿no? Una generación que empezamos ahí, le comunicaron a Marlene, ¿no? Alberto es una persona que lee bastante, entonces le gusta mucho la historia, la literatura universal. Entonces valdría la pena que tal vez le des una oportunidad para escribir algún artículo, ¿no? Entonces es así pues que yo comienzo a escribir, ¿no? Entonces debuto con una historia sobre San Sebastián, el patrón de Cochabamba, ¿no? Que incluso se llama la Catedral San Sebastián en honor a este santo, ¿no? Entonces de ahí comienza toda una labor, ¿no? De escritura, ¿no? Y hasta ahora, digamos que sigue vigente esa labor. Siempre ha sido, digamos, enfocada en un tema ameno, como tú dices, humano, ¿no? Entonces, no machacar con las fechas, porque las fechas están ahí y son importantes, pero lo que nosotros queremos hacer, o lo que en mi caso yo quiero hacer con la escritura referente a la historia, es mostrar como un espejo, ¿no? Lo que pasó atrás y con todo el rigor informativo posible. ¿Nos puedes comentar un poco sobre San Sebastián? Mira, Dale, dale, hermano, por favor, porque dale, bueno, dale. eso me está... Solo me decías así, ya. Sí. Bueno, ¿Dónde está el yoga, por favor? am, pasaste hasta el fondo, pero no te entres a ninguna habitación. Al fondo derecha hay una puerta. A disculpar. Hemos tenido que... Bueno, esto no va a entrar en el podcast, pero como pueden ver, es un entrevistado, bueno, es una persona bien interesante con la que estamos hablando. Y paturruso, o sea, no nos referimos a la pertenencia, nos referimos a la capacidad de bailar, ¿no? O sea, nos referimos a eso, que tú puedas bailar cumbia argentina. No sé si tú escuchas rock paturruso, pero el rock no es boliviano, ¿no? Por más de que digan el rock latino, el rock viene de otro lado. Y eso no te tiene que quitar la oportunidad de disfrutar de eso. A eso es a lo que va a su comentario, esa crítica. No al tema de pertenencia, porque obviamente cuando estamos hablando de que ellos dicen que las danzas son de Perú y todo eso, ahí claro, ahí ya se genera la discusión. Pero esta charla no va en ese sentido, sino al tema artístico, ¿no? Ahora, a eso voy a invitar tal vez a alguien que se dedique a esto para hablar un poco más complejo sobre esto, ¿no? De estos problemas que se tiene hoy en día. Porque sí, necesariamente es algo que nosotros tenemos que sacar a relucir en las redes sociales, ¿no? Que hay cosas y hay lugares de pertenencia. Gracias, gracias. Ahora sí, ahora sí. Pato Russo, es que no va en ese sentido. Vuelvo y te digo, la crítica va en otro. Y si quieres, después hablamos de a lo que tú te refieres, pero nosotros estamos hablando de otra cosa. Ahora sí, vamos a continuar. Alberto, uy, a ver, hay historias bien interesantes que se han ido desarrollando en la revista ahora. Una de esas es La Cruel Martina, esas leyendas bolivianas, ¿no? ¿Tú tienes alguna leyenda, tal vez de tu barrio, que te han contado tus padres, alguna leyenda que tal vez quisieras plasmarla en el papel? Hay una leyenda justamente por mi barrio, ¿no? Que un amigo me mencionó, que es la leyenda del conde de Azapata, ¿no? Entonces, me han hablado sobre eso, ¿no? Pero hasta ahora
No he logrado tener, digamos, los archivos, la información pertinente y hasta ahora no sé muy bien sobre qué trata, ¿no? Pero me gustaría adentrarme en esto, en este personaje que era el conde de Cazapata, ¿no? Zapata. El conde de Cazapata, ¿no? Un personaje que vivía justamente ahí por mi casa, ¿no? Por esa parte que justamente del casco viejo. Ajá. No, suena intrigante, la verdad. A ver si se puede conseguir la documentación. Ahora sí, vamos a entrar con este tema. Tú has trabajado en un guión para un documental, una película de Esteban Arce, ¿verdad? Em, ¿De dónde nace esta afición o este proyecto? Nace justamente del amor que sentimos por Tarata, para empezar, ¿no? Porque Tarata es un pueblo muy importante, yo diría, en Bolivia, ¿no? Porque si bien dio personajes oscuros y personajes claros, diríamos, ¿no? Porque ahí nacieron mm, figuras, ¿no? Que no fueron, digamos, precisamente de una misma vertiente, ¿no? Entonces, pero Tarata fue siempre un lugar que nos llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros fuimos interiorizándonos en lo que es Tarata, ¿no? Y conociendo más y más los archivos, la gente que trabaja ahí, ¿no? Mm, el alcalde mismo, ¿no? Bueno, en ese momento, ¿no? El alcalde que estaba en ese momento, ¿no? Los oficiales de cultura. Entonces, fue una pelea, digamos, un poquito contra el viento, ¿no? Porque lamentablemente no logramos mucho, diríamos, ¿no? En tema de apoyo, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo hizo tu mami, ¿no? La directora de la revista Marlene Lara, ¿no? Que ella lo hizo todo, ¿no? Entonces no recibió ningún apoyo, ¿no? Entonces, es un poquito triste también, ¿no? Por parte de nuestras autoridades, porque incluso existe un decreto. Ahorita no sé cuál es el decreto, el número específico del decreto, pero hay un decreto que establece que cualquier trabajo que se haga en pro, digamos, de rescatar personajes de nuestra historia, tiene o debe tener el apoyo de las gobernaciones, ¿no? De cada ciudad, ¿no? Cosa que no ha sido así. Nosotros nos hemos entrevistado con las personas, ¿no? Con las autoridades de la época, ¿no? Y nos han recibido y nos han escuchado y les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro oído, ¿no? Todo lo que les hemos dicho. Entonces, pero de todos modos hemos trabajado, ¿no? Con un teaser, hemos hecho un teaser, ¿no? Un pequeño avance y principalmente el guión, que lo tenemos ya listo el guión, ¿no? Que lo hemos trabajado eh, esencialmente mi persona, bueno, Mauricio Flores y mi persona, ¿no? Entonces, ambos hicimos este trabajo que duró casi unos 6 meses, ¿no? Que nos reuníamos y buscábamos, estudiábamos los libros, lo que teníamos grabado de las entrevistas, lo pasábamos, ¿no? Y obviamente dándole un cuerpo narrativo, ¿no? Algo bien bonito, ¿no? Que, como te digo, el guión está muy lindo, muy bien hecho y respetando todos los aspectos de la historia, ¿no? Entonces sería muy bueno. Yo creo que algún rato lo vamos a sacar, o sea, el proyecto está ahí, ¿no? Solamente que hace falta eh, la, el financiamiento en todo caso, ¿no? Que no es cosa fácil y más en nuestro medio. Sí, falta alguien que ponga el kibo. La plata, exactamente. La guitarra, exacto. Lo has dicho muy claramente. Y en ese periodo tú te has quedado en Tarata, ¿verdad? O sea, se han quedado a Nos vivir. hemos quedado a vivir. Dicen que es un lugar pesado por las noches. Es pesado, pero también es precioso, ¿no? O sea, como también escuchas a veces el silencio de la noche o a un perro aullando, ¿no? Después escuchas una guitarra, ¿no? Y a un campesino que le está cantando a su cholita, ¿no? Entonces, es un lugar mágico. No solo es oscuro, como tú dices, ¿no? Generalmente tenemos la idea de que el campo es así, ¿no? Que tiene fuerzas negativas, ¿no? Y eso es cierto, o sea, hay en algunas energías y más de un lugar donde ha habido personajes como Barrientos, ¿no? O como Melgarejo, ¿no? Que eran fregaditos, ¿no? Eran tipos un poco violentos, diríamos, ¿no? Entonces, Ujú. y se ha vivido mucha violencia en Tarata, ¿no? La época del 52, Pablo, la época de la Revolución Nacional, el asalto de Ucureña, ¿no? De Clisa, han habido torrentes de sangre, ¿no? Y más que los fantasmas, más que las, digamos, duendes que dicen,
es toda la maldad que el hombre, digamos, ha dejado impregnada en esas tierras, ¿no? Que a veces causa cierta pesadez. Totalmente. De todo lo que tú has podido leer con respecto a la historia, ¿qué es lo que más te ha apasionado? ¿Qué época es la que más resaltarías? ¿Que te gustaría hacer, yo qué sé, películas, dibujos, Ya, un montón? ucha, ya. Me gusta mucho, bueno, no me gusta, sino que lo admiro bastante, un autor italiano que se llama Giordano Bruno. Este es un monje de la época de 1400 aproximadamente, ¿no? Y yo para nada hubiera querido vivir en esa época, ¿no? Imposible, ¿no? Pero sí es una época que me gustaría tal vez retratar, ¿no? Este Giordano Bruno era pues un sacerdote, era un monje, pero tenía unas ideas muy, muy avanzadas para su época. Él hablaba de la existencia de otra vida en otros mundos. Los extraterrestres, como ahora, digamos, consideramos, ¿no? Entonces, eh, era, digamos, panteísta, ¿no? El tipo tenía un enfoque panteísta, ¿no? O sea, que Dios está en todo lado, ¿no? Y a la vez en ninguna parte, ¿no? Algo muy complicado para su época y lo terminan quemando en la hoguera, ¿no? El tipo lo matan en la Inquisición, ¿no? Este es un personaje que me gusta mucho y le han hecho ya películas, pero a mí me gustaría plasmarle una historieta, por lo menos dedicarle De Giordano a Bruno. Giordano Bruno. Ujú. Ahora, y eso está bien interesante. Ahora, con respecto a Bolivia, ¿algún personaje que quisieras también retratar? Definitivamente. Jaime Sáenz. Yo sé que muchos lo adoran a Jaime Sáenz. Yo soy otro de los que lo adora a Jaime Sáenz bastante, ¿no? Entonces, me encantaría hacer un cortometraje, algo sobre Jaime Sáenz, ¿no? Su vida. Este señor era, pues, no solamente un gran escritor, ¿no? Sino también era dibujante, era dramaturgo. Hay unas obras de teatro muy recomendables que se llama Noche de Viernes. La Noche de Viernes, entonces lo escuchas y es totalmente emocionante, ¿no? Yo la verdad les recomiendo escuchar eso detenidamente y te metes ahí en el alma de este Jaime Sáenz, ¿no? Y Jaime Sáenz, igual Arturo Borda también es otro que admiro mucho. ¿Y sabías de esa peli que estaban haciendo de Jaime Sáenz, de la señora Mela Márquez, la directora de la Cinemateca? Exactamente, me comentó, justamente un amigo, Mauricio Flores, me comentó. Él también me comentó. Sí, sí, sí. Sí, y es una película, han sacado pues un teaser con David Mondaca, para mí uno de los mejores Claro, chico, actores de teatro que tiene Bolivia, guapísimo. que él mismo tiene sus obras de Jaime Sáenz, él mismo interpreta a Jaime Sáenz, Exactamente. y es que yo creo que le ha pillado, o sea, le ha pillado, realmente es el personaje, y esa película, ¿y cómo se llamaba? No recuerdo su nombre, se me fue, pero está en YouTube, el teaser. Yo, la verdad, quisiera contactarme con Mela para preguntarle si algún día va a sacar esa película. Porque te voy a pasar el link, es impresionante. O Tiene sea, que tiene ser una estética muy, muy buena. bellísimo. Ahora sí. Pero bueno, hablando ya o dejando de lado el tema del pasado, estamos ahora en un contexto tal vez geopolítico, en un contexto bastante chispita, como diríamos nosotros, fosforito, ¿no? Donde uno dice una cosa y otro reacciona. Donde estamos viendo a distintas naciones que incluso están desde riesgo y otras están con esta amenaza. Ahora, con respecto al tema de Venezuela, vamos a hablar un poco sobre eso, porque tú querías opinar algo sobre eso, ¿no? Ya, y este es un espacio abierto. Quisiera que nos comentes qué es lo que te pareció este suceso que ya pasaron 5 días, si no me equivoco. Es totalmente una vergüenza, ¿no? Entonces, que sigan atacando, ¿no? A Latinoamérica. Y es doble vergüenza que acá en nuestro país nos podamos alegrar de lo que está pasando ahí, ¿no? Más allá del sentimiento que tengamos contra este señor, ¿no? Nicolás Maduro, que sí es una persona, pues, que tiende, ¿no? Al poder y al ejercicio del poder autoritario, ¿no? Entonces, más o menos como hemos tenido acá, ¿no? Con las personas que ya sabemos, ¿no? Entonces, con nuestros mandatarios. Pero aún así, no hay razón para que Estados Unidos intervenga de una manera tan violenta, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, ¿por qué no existe una Suramérica, ¿no? Una
Y hay el Mercosur, hay un montón de organizaciones, ¿no? La CELAC, pero, o sea, no sé por qué tenemos tantas banderas, ¿no? Y yo antes de, justamente de que estemos en el programa, antes previamente te decía, ¿no? Que hay una canción muy linda de Los Prisioneros, ¿no? De Jorge González, esta banda chilena. Y justamente Jorge González es un tipo que tiene un sentido muy crítico, ¿no? Para poder analizar justamente estos temas, Claro, del del contexto en el que contexto. ellos han Y estado. lo que dice, ¿no? Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, ¿no? Mm, Y justamente en el tema este menciona, tenemos unas cuantas banderitas, dice, ¿no? Cada una más feliz de sus colores, algo así, ¿no? Y es verdad, o sea, no comprendo por qué, bueno, pero eso, digamos, ya es un tema muy complicado, ¿no? Porque viene ya desde la independencia, ¿no? Nosotros deberíamos ser Estados Unidos de Sudamérica y deberíamos tener un gobierno fuerte, ¿no? Pero justamente esas diferencias son las que pues minan la seguridad de una nación, ¿no? Y convienen a los otros, ¿no? Para que podamos, digamos, bueno, puedan llevar al cabo, ¿no? Sus negociaciones, ¿no? Entonces, muy mal. Y sabes, yo digo que, o sea, somos hermanos todos. No debemos ver con enemistad a ningún pueblo. A los estadounidenses, los rusos, los chinos, los cubanos, los africanos. Todos somos hermanos y todos tenemos algo bueno que dar, ¿no? Entonces, la maldad está en todo lado, ¿no? Pero es muy triste que gobiernos así poderosos como lo son Estados Unidos atropellen los derechos, ¿no? Y digo de nuevo, lo repito, es doblemente más triste que acá en nuestro medio nos estemos alegrando, ¿no? Como se dice, de la desgracia ajena, ¿no? Y que en realidad no es tan ajena, ¿no? Porque están pateando nuestro terreno, ¿no? Entonces no está bien eso, ¿no? Es hora de que también nos pongamos más latinoamericanos, ¿no? Nos pongamos la polera, como se dice, de Latinoamérica, la la identidad pues latinoamericana, ¿no? La apiayala que llamaban incluso antes, ¿no? Que tenía que ser la América unida, ¿no? El mismo Mariscal de Santa Cruz también quiso ser la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué se ha dividido Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero bueno, ya entrar en esos temas es entrar en romanticismos, ¿no? Que no debería haber sido. El hecho es que ya tenemos las banderas que tenemos, pero no puede ser eso, ¿no? Y más lo que están haciendo también con los latinos en Estados Unidos, los están matando, los agarran a patadas, los tratan como cualquier cosa, ¿no? Recientemente, nomás hace unos 2 días, a una mujer la han asesinado, agentes de ICE, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿no? Entonces tenemos que elevar nuestra voz de protesta, ¿no? Entonces, yo digo, ¿dónde está el corazón, ¿no? De todas estas personas? Eh, sí tenemos problemas con la delincuencia, pero eso está en todo lado, ¿no? La drogadicción, las calles de Estados Unidos, de California, pues, Vamos a omitir algunas palabras ya por el tema del live, porque si no nos van a cortar. drogadicción. Sí, esas palabras, Ya, intenta omitirlas, perfecto. ya, más que todo por el TikTok, Se que borra. es muy Ya, sensible. Porque después ya podemos hablar como queramos, pero sí, al menos el TikTok en este ámbito sí. Algo interesante que dices, primero voy a cambiar. Primero, una unión latinoamericana. Algo similar planteaban los hispanistas, ¿no? Que a base de se supone una identidad, un origen, entre comillas, origen idéntico o similar entre las distintas regiones de la Latinoamérica o Iberoamérica, se pueda plantear esta unión. Tal vez países confederados, alguno hablaba de un imperio, nuevo imperio americano, latinoamericano y todo eso, ¿no? Pero ahí es donde yo entro a la crítica desde los hispanistas o desde los propios latinoamericanos que tienen esta identidad. Y yo personalmente quisiera que estemos unidos, seríamos una potencia mundial, como Estados Confederados, digamos. Pero, ¿cuál es el problema para mí? Es que en un momento en el que muchos venezolanos han sufrido por culpa de este señor Maduro, los latinoamericanos nos hemos quedado callados, muchos, y no hemos hecho más bien este énfasis de crítica con tal de ayudar, apoyar a los venezolanos. Más bien en distintos países se los ha discriminado.
siendo igual latinoamericanos. En el Perú hay un montón de inmigrantes venezolanos que ya les agarran de Rappi. Rappi es como pedidos ya, pero en el Perú. Y te dicen que, si es Rappi, entonces es venezolano el que trabaja ahí. Y es como que esta misma discriminación ha ido entre los propios latinos. ¿Por qué nos discriminamos entre nosotros? Que decimos ese perucho, ese bolita, que ese patapila, ese gaucho, y así sucesivamente. ¿De dónde nace esta discriminación? ¿Tú qué crees? Nace de la diferencia mal asimilada, ¿no? O sea, lo que pasa es que, por lo general, y eso es muy utilizado en la lógica militar, el diferente es el enemigo, ¿no? Entonces, hasta en los dibujitos, ¿no? Hay un autor muy interesante que se... ¿Cómo se llama este? Dennis Matterland, si no me equivoco, el que escribe para escribir el Pato Donald. Digo, para leer el Pato Donald. Dennis Matterland y Ariel Dorfman, exactamente. Es un norteamericano, Ariel Dorfman, y Dennis Matterland, que es chileno, ¿no? Que escribe para leer el Pato Donald, que no sé si lo leíste, Pablo, te lo recomiendo. Es buenísimo, es Voy de a... dos autores. Y para nuestra audiencia, ¿no? Para leer, así es, para leer el Pato Donald, de Armand Matelart y no, Ariel Dorfman y Armand Matelart, ¿no? Entonces, justamente ella habla del tema del buen salvaje, ¿no? Que tiene un concepto incluso ya rawsoniano, ¿no? Bon sauvage, en francés, ¿no? Bon sauvage, ¿no? El buen salvaje, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros, digamos, tenemos ese concepto de que el, el rechazar, digamos, lo autóctono nos hace mejores. O sea, como decía también este autor, el Fausto Reinaga, el encholamiento, ¿no? O el blanqueamiento también que hablaba, ¿no? Son temas muy delicados que también a Bolivia un poquito les cuesta escuchar eso, ¿no? Pero no tenemos que tenerle miedo a eso, ¿no? Entonces, y sucede así, o sea, Latinoamérica es así, ¿no? Entonces tenemos diferencias, ¿no? Hay diferencias muy grandes, pero yo creo que eso no tiene que ser pues motivo para que nos veamos como enemigos, ¿no? Sino que más bien crea, podamos crear una comunidad, que ya se lo ha intentado hacer, ¿no? La Mercosur, un montón de organismos, ¿no? Pero que en realidad son más que todo temas administrativos, ¿no? Yo digo, una cuestión de encuentro cultural. Y a mí me encantaría, pero yo estoy loco, ¿no? Que hubiera una sola bandera, que nos pusiéramos de acuerdo para deponer nuestras banderas. Fíjate, sería mucho, mucho loco. Obviamente Brasil, archivar su bandera, imposible. Argentina, archivar su bandera, Posible. imposible, ¿no? Bolivia, Manacanchu, ¿no? Entonces, pero sería lindo que se pongan de acuerdo. Es un nuevo tiempo, una nueva era, una nueva época. No estamos ya en la galaxia, en el universo. No somos terrenales. Y queremos también una bandera. Imagínate que sea como la de Estados Unidos, pero en color verde, ¿no? Barras pura verdes y con estrellas siempre en verde. No somos los Estados Unidos de Sudamérica. Y que también eso Wow. coordinemos obviamente también con Estados Unidos, porque mal que mal también es América. América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Pero deberíamos archivar las banderitas. Y ese es un sueño o una locura, Pablo. Wow, muchas cosas de las que hablar y eso va a dar para otro podcast, así que de por sí ya estás invitado, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, el tema de las banderitas. A mí me gustaría, pero en el tema de nosotros que pensamos de esa forma, nos llaman antinacionalistas, ¿no? Porque eso es más una postura que busca destruir este nacionalismo y abrirte a un hermano de otro lado, de otra nación. Es por eso también que se le critica, yo no soy por ese caso, pero se le critica a los propios marxistas, en ese sentido antinacionalista, que busca más de algo como puede ser el obrero, ¿no? Que busquemos similitudes, pero yo considero que si solo hacemos eso, no vamos a encontrar similitudes de todo, siempre va a haber los discriminados. Nunca vamos a poder unir a todos. Entonces, ¿cuál tiene que ser la similitud ante todo? Debería de ser un solo país, una sola nación. ¿Y por qué no podemos hacer eso con América Latina, sabiendo que tenemos muchas cosas bastante similares?
pero eso de archivar las banderitas, vamos hasta lo más extenso o desde lo más, lo primero. Yo te pregunto, acá tú crees, por ejemplo, con esta actualidad que el Camba, que el Paceño, que el Cochala, que el Chucuta, que tantos y tantos y tantos va a guardar su bandera solo para estar con la bandera boliviana. No, imposible, pues, querido Pablo. Por eso te dije, es un sueño, una locura, ¿no? Pero una locura hermosa. Mm, Y un sueño precioso, porque los sueños son también, son sueños, ¿no? No son pesadillas, ¿no? Pero a mí eso sería, digamos, me parecería hermoso y sería, digamos, una muestra de abandonar el egoísmo y el regionalismo, ¿no? Entonces, pero no les gusta, pues, y es muy complicado también, porque, ¿sabes? Como se dice, es un tema, perdón, es un término un poco vulgar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y sabes, las diferencias de culturas no solamente están en la piel o en lo que vestimos, también están en las prácticas. Digamos, tú te sientes con una persona de otra, ni siquiera raza, de otra clase social, y empieza a comer, digamos, de una manera que no te gusta, ¿no? Y ahí tú entras y hay la diferencia y te resistes. ¿Qué le pasa? ¿Cómo comes así? ¡Guau! Mira, está ensuciando, está botando ahí las cáscaras. Pero el otro está disfrutando su comida. Y dice, ¿y este por qué come en este restaurante? Y o sea, es bien difícil eso, querido Pablo, ¿no? Entonces, es una cuestión, digamos, no se puede tampoco, sería utopista, ¿no? Que todos, digamos, paz y amor, ¿no? Y debería ser así, ¿no? Pero como tú dices, el tema de archivar las banderas es, pues, con el ejemplo nomás que tú mencionas aquí del Oriente, ¿no? Y que a los collas, que bueno, existe, no vamos a decir que no existe eso, ¿no? Pero son miradas cortas. Si alguien realmente mirara lejos, ya con mirada galáctica, digo yo, Pablo, mirada galáctica, ni siquiera universal, galáctica, una sola bandera, Latinoamérica. Y me gustaría que sea, estoy loco, ¿no? La misma de Estados Unidos, para que no tengamos también problemas con Estados Unidos, que ellos ya han logrado lo que quisiéramos lograr nosotros, pero que sea verde. Imagínate, una bandera con todas las barras verdes y todo, y esa sea la República, bueno, la Estados Unidos de Sudamérica. pero solo Sudamérica, ahí ya no No, entraría Panamá. eso es complicado, ¿no? Bueno, eso Centroamérica tendría que ser parte de Sudamérica, pues, por cultura, por pertinencia, porque son más latinos que gringos. Estados Unidos latinos. Claro, claro, los mexicanos igual son relatinos, ¿no? Entonces, Sí. tendrían que ser parte de esta bandera de Sudamérica, ¿no? Los países de Sur y Centroamérica, y una sola bandera. Es que de por sí México, Argentina son enormes. Eso, no, no. Uf. Y sabes, en realidad eso es lo que está queriendo hacer Estados Unidos, ¿no? Pero Ah, no con la bandera color verde, sino con su claro. propia bandera y plantarla acá como la plantó en la luna, o se ha visto que se plantó en la luna. Quieren hacerlo aquí en la La luna América no. Meridional. La luna es otro estado ahora. Otro estado, pues, otro estado, Pablo. Pero mira, es que ahí también entramos lo que es el peligro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú te dejarías absorber tal vez de forma colonial si traemos términos anteriores por parte de Estados Unidos, o sea que ahora en vez de bolivianos seamos estadounidenses? No, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿no? Porque, no, pues, nosotros somos gringos, ¿no? O sea, y por más que nos gusten muchas cosas de los gringos, ¿no? Y me encanta el rock de los gringos, me encantan sus películas, pero somos una cultura muy distinta, ¿no? Entonces, pero sí la necesidad de asumir una bandera universal, o sea, una bandera, en todo caso, latinoamericana. Ese problema de ser argentino, ser brasilero, ser chileno, ser boliviano, lo arruina todo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no? O sea, sí, Estados Unidos de América, y ese era el sueño de Bolívar en realidad, ¿no? Entonces, que hasta ahora, digamos, lo defienden los venezolanos, ¿no? Entonces, y que también lo denominan como comunismo, ¿no? Entonces, sí, es medio complicado, es un tema muy espinoso, ¿no? Entonces, Ah, tú también has mencionado el tema de lo antipatria, ¿no? Entonces, no es fácil hablar de estos temas. no, es que en otros tiempos te linchan. No, ahora mismo, ahorita, por eso lo que ustedes me puede ser mala sangre con los cambas, ¿no? Pero yo a los cambas los quiero mucho, a los paseños igual. Yo abrazaría a un chucuta, a un gilatita, a un cuyaquita, como a un camba, ¿no? Con el mismo cariño, ¿no? Entonces, nos tenemos que querer,
Tenemos que descubrir esa parte humana que tenemos, ¿no? Y también civilizarnos, ¿no? Civilizarnos, porque muchas veces nuestra gente es salvaje. Perdón, querido Pablo, ¿no? Y sin ningún ánimo racista ni clasista, pero, pucha, con razón los camas nos detestan. Hay que saber comportarse, tener educación. O sea, no puedes, digamos, comer en el micro, en el trufi, digamos. Ya, a veces estás con hambre, unas papas fritas tal vez. Pero hay gente que le está metiendo su hamburguesa en el trufi, ¿no? Y chorreando ahí, Ya me haciendo sentí oler mal. todo el trufi. Ya me sentí mal. Entonces, Yo no co- ven, o sea, no. no, yo he comido en Sí, el o trufi. le meten ahí la basura. Yo papas fritas, ¿no? No, Pero, les voy a comentar lo que yo sí he comido en el trufi, pero para no pagar pasaje, porque le invité también al chofer y me había olvidado mi pasaje, así que es buena forma has de... compartido tu comidita. Sí, sí. Ah, pero está bien, pues. Ahí ya, bueno, pero la gente de atrás estaba con el olor de comida. Era, Antojándose, ¿eh? ahí sí, ahí sí. En espacios públicos comer, ¿no? Como Pero es. sí, sí, eso, ¿no? Y como te digo, la educación. Es tan lindo sonreír, Pablo. A mí me encanta sonreír. Cuando siempre yo hablo con alguien en la calle, le sonrío. Y aunque a veces piensan que esto que le pasa o es estúpido, ¿o qué? Pero yo prefiero que me vean como un estúpido a como un tipo, digamos, con jeta, ¿no? O con cara larga, ¿no? Y muchas veces vemos en nuestro medio eso. Gente que tiene la cara muy, sino que está muy amargada, ¿no? Entonces, todos tenemos problemas, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que salpicar nuestros problemas a la gente, ¿no? Tenemos que siempre, más bien, tratar de hacer feliz al otro. Yo digo eso, Pablo, ¿no? Entonces, yo también muchas veces digo, ¿qué le pasa a este tipo, ¿no? Con su cara así. Pero también no sabemos qué día ha tenido, si ha tenido un mal día, ¿no? Entonces, si yo me pongo a competir con su mala cara, no solo que, digamos, gana la mala onda, ¿no? Ganó la mala onda, sino que yo también me contagio y desciendo, digamos, a la mala onda, ¿no? Entonces, prefiero sonreírle, si pase o, digamos, tratarlo con la amabilidad, ¿no? Y a veces no te responden, pero, digamos, te sientes mejor, ¿no? Entonces, es muy importante ese tema, ¿no? También de la educación. Nuestra gente es muy en la cancha, yo por donde vivo, ¿no? La gente camina con sus pies, no mira dónde ve, no se para en cualquier lado. A veces nuestra gente es desesperante, Pablo, ¿no? Yo realmente reniego mucho en la calle, ¿no? Y no porque, digamos, yo sea, digamos, un tipo o una persona que pierde fácilmente la paciencia, ¿no? Sino que nos falta urbanismo. Nos falta, digamos, yo puedo estar mirando en la calle, ¿no? Las cosas que quiero comprar, pero siempre hay que ceder el paso a la gente. Eh, muchos temas de civismo, Pablo, que nos faltan, ¿no? Entonces, en nuestro país, pero yo confío en nuestra gente y sé que cada vez estamos mejor. ¿No? Hace tiempos ya post pandemia, ¿no? Que a veces a la mala tenemos que aprender, ¿no? Entonces, más higiene ahora hay, ¿no? Entonces, el tema de la higiene, que la higiene no es estatus, ¿no? No es, ay, ¿qué se cree este, no? No, o sea, el pedir una comida limpia, aunque sea con su mano, que te dé la casera, pero con su mano limpia, pues, ¿no? Entonces, sin ningún bicho ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que debemos aprender, ¿no? En nuestro país para crecer, pues, Pablo. Realmente, wow, esto da para más horas todavía, pero Muchísimas gracias, sí. Yo te vamos agradezco a eso. ir cerrando con todo esto porque es muy importante el tema del civismo, cómo te llevas con la gente, el no a la discriminación, pero sí puede haber corrección en temas de cómo uno tiene que comportarse. Eso no está mal, más bien es para llevarse mejor con los demás, porque quieran o no, estamos en una sociedad. Si no quieren vivir en sociedad, se pueden largar al bosque, A la montaña, ¿no? a vivir con los Yo el jucumaris. primero en irme, ¿no? Y yo estoy hablando por las patas y yo primerito me voy, ¿no? Puede ser. Pero sí, eso es lo lindo, porque igual, qué bueno que lo mencionas, porque a mí me encanta la gente boliviana. O sea, de por sí yo no siento que haya mucha discriminación. Yo he vivido en un contexto y he crecido en un contexto de no discriminación y más bien de aceptación. Y eso más bien doy gracias a la forma de educación, porque también incluso de eso forma parte el hombre de hoy en día. Tú ves a personas amargadas, es que
¿qué se puede hacer? Tal vez su vida no es tan buena, tal vez su vida no es feliz. Yo no me siento feliz porque su vida no sea así, sino me siento feliz porque tal vez yo sí estoy feliz con mi vida. Qué pena por parte de ellos. Y qué buena enseñanza más bien la que nos dejas de sonreír siempre que podamos. Más bien, esto es un buen espacio de reflexión para ir cerrando también este podcast, donde yo creo que vamos a hacer esto, que los invitados van a cerrar el podcast con unas palabras finales, puede ser de reflexión, de queja, crítica, lo que sea. No, todo apto para todo público. Así que nos vamos a ir despidiendo. Yo, Pablo, me pueden decir Pablo, Sofía, el servidor en este espacio de podcast y nuestro queridísimo invitado Alberto Tadic. ¿Tadic o Tadic? Tadic es Ah, en realidad la Tadic. pronunciación. Sí. Perfecto. Y Alberto Tadic, Tadic. sí, al Tadic. El Altach. Así que ya lo van a seguir. Vamos a dejar sus redes sociales. Bueno, yo creo en la descripción para que puedan ver un poco de su arte. Así que nos vamos despidiendo con nuestro queridísimo invitado. Feliz especial segundo capítulo. Así que nos vemos para el siguiente. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Tus palabras de despedida. Bueno, yo me siento privilegiado, Pablo, por estar acá. Gracias. Un programa inteligente, tu programa. Me gustó bastante. Tu conducción está buenísima. Todos los temas que hemos tocado me parecen muy importantes. Y simplemente, pues, expresarles todo mi cariño a la gente boliviana. Yo los quiero mucho. Eso es muy importante. Querernos, ¿no? Entonces, yo veo a la gente que está en la calle, veo desde la señora que vende dulces hasta el empresario que está apurado, ¿no? Con su corbata, ¿no? Y a veces quisiera abrazarlos, ¿no? Entonces, y decirles que adelante, ¿no? Con la vida, seamos más felices, escuchemos buena música, comamos riquito, en el margen de nuestra salud. También hay gente que le hace mal esto, no sé, la leche, el picante, ¿no? Pero dentro de lo que podamos, disfrutemos mucho de la vida, Pablo. Eh, Seamos felices. Hay problemas, hay tristezas que siempre van a estar en nuestra vida, pero con nuestro buen ánimo, con el arte, con la música, con el cariño, siempre vamos a poder seguir adelante. Y también quiero transmitir mucho cariño a todos tus oyentes, a todos los que te siguen, querido Pablo. Y espero también que todas estas palabras, toda esta charla tan linda que hemos tenido contigo, pueda generar espacios, ¿no? De sano debate, de sana discusión y principalmente de reflexión, ¿no? Para que seamos cada vez mejores seres humanos, querido Pablo. Perfecto, muchas gracias por eso. Ahora lo cerramos.